La Argentina ha superado el 1.000.000 de contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia por allá a principios del mes de marzo en todo el país. Una cifra que abre también muchos interrogantes, algunos sin respuesta. La respuesta más inmediata sería la vacuna contra el coronavirus para poner un límite al avance de la pandemia, mientras en distintos puntos de la República Argentina se siguen reportando casos positivos de COVID-19. Vamos a compartir a continuación una placa que tiene que ver con la cifra actualizada, concreta, porque cuando hablamos de superar el 1.000.000 de contagios, estamos hablando de más de 1.002.600 casos. Y aquí estamos viendo la comparativa con el resto del mundo. Seguimos en quinto lugar. En primer lugar está los Estados Unidos con más de 8.200.000 casos positivos. En segundo lugar la India con 7.597.000 casos positivos. Brasil en tercer lugar con 5.250.000, perdón, ahí está. Y en cuarto lugar llega Rusia con más de 1.400.000 casos y la Argentina, lo estamos viendo, 1.002.662 casos confirmados a la fecha. Es por ello que es motivo de consulta del doctor Pisi, que lo saludamos para conocer en detalle estas cifras y qué es lo que se espera para las próximas semanas, los próximos meses. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? El gusto de verte. Realmente es una cifra que llama la atención, pero si yo te dijera de que distintos grupos de investigadores de Argentina hacen inferencia estadística y dicen que la realidad no son 1.000.000, sino son 8, y hay otros que dicen que no es 1.000.000, sino que son 5. Nosotros creemos que hay un subregistro. Es muy probable que haya un porcentaje mucho mayor que este 1.000.000. Pero hay que tomarlo realmente como un indicador que de pronto nos va a poner en mejores condiciones, especialmente por el índice de anticuerpos altos, y nos va a poner en mejores condiciones suponiendo que en el futuro, ojalá que eso no suceda, viniese otra nueva ola o la segunda ola esa que está azotando Europa. Generalmente, si hay un tenor de anticuerpos importante, esto va a ser muy dificultoso. Pero no tiene que asustar esta cifra, y menos si de pronto yo digo que el índice de letalidad, comparado con otros países, estamos muy lejos. Porque, por ejemplo, nosotros no llegamos a 3% muertos, no llegamos todavía a eso, y hay países como México, que es nuestro socio para fundamentar la última parte de la vacuna inglesa, que tiene 10 cada 100. O sea que hay un sinnúmero de cosas que uno siempre tiene que evaluar, sopesar, antes de preocuparse tanto por esto. Fundamentalmente, creo que se está trabajando bien, creo que octubre va a ser un mes que nos va a mostrar la realidad de la historia natural de esta virosis. En Buenos Aires, en el Chaco y en Jujuy está bajando, el virus está más contagioso pero está menos letal. Y fundamentalmente yo diría que en caso de que uno quisiera tener un diagnóstico certero de la situación, habría que testear y testear mucho más. ¿Por qué? Porque cuando uno hace test a determinados grupos poblacionales, como hicieron todos los países adelantados, uno sabe qué cantidad está contaminada y qué cantidad está sano. Lo que pasa es que yo les voy a dar una cifra como para que ustedes se orienten. Dinamarca por millón hace 800.000 test. Y nosotros por millón estamos haciendo 58.000.
Entonces, hay una pequeña diferencia contra los países que testean mucho, ¿no? Doctor, y desde su conocimiento, desde su espacio, ¿quién sería el responsable de esta subida de casos? Se habla de la cuarentena más larga del mundo, incluso la de Argentina, con muchos periodos de aislamiento, de distancia social. ¿Tenemos responsabilidades compartidas? El sistema sanitario, por un lado, la responsabilidad de la gente. ¿Sería como un punto medio entre esos dos factores que hoy llama mucho la atención este número muy alto? Absolutamente, Darío, pero así como nosotros aceptamos de que hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, es fundamental de que todo el mundo sepa que, por ejemplo, cuando en una ciudad pequeña como Altagracia, la primera semana que hubo restricción de movimiento, bajó a la mitad el índice de contaminación. O sea, entonces de que no hay ninguna duda que no estamos en cuarentena, porque si nosotros estamos con los shopping abiertos y vamos al centro y vemos un movimiento de gente muy llamativo, quiere decir de que eso no es cuarentena. Cuarentena es cuando no se mueve nadie. Claro. Y es lógico que tampoco estemos en cuarentena, no es una cuarentena eterna. Pero no hay duda de que hay gente que nunca respondió a esto. Hay un estudio muy interesante que se hizo con recopilación de datos de la prensa escrita, de la prensa televisiva y de la prensa radial, y muestra que el 85% de los brotes desde La Quiaca hasta Ushuaia han sido todos imprudencias, o sea, los cumpleaños, las fiestas clandestinas. Acá hemos tenido reuniones en Córdoba en plena pandemia de 200 personas en Villa Huarcalde. O sea, la policía ha incautado infinidad de autos, hay una gran cantidad de multas. Bueno, pero hay gente que es desafiante, hay gente que no entiende esto. Claro. Que si eso no hubiera existido, todas las cosas esas, yo creo que el sistema estaría mucho más sólido y existiría menos cantidad de casos. Por eso siempre hay que pedir que adhieran a las medidas sanitarias. Hay que cuidarse, falta poco, hay que cuidarse. Además tenemos la gran satisfacción que el conocimiento de nuestro grupo médico está sacando muchos casos a flote que antes no eran así. Por lo tanto, creo que es un panorama bastante interesante que se nos plantea, ¿no? Doctor, se está señalando últimamente a los jóvenes como también los transmisores del virus del COVID-19, en su mayoría asintomáticos. ¿Por qué cree que no se hacen testeos para esos casos, los asintomáticos? Mire, todos los continentes del mundo y todos los países del mundo han hecho trabajos sobre que el grupo que más contamina es el grupo que va de 14 a 34 años. Ese grupo de 14 a 34 años es el grupo que se mueve. Y hay un hecho que es incontrastable. Muchos de ellos padecen la patología, no tienen síntomas, pero entre el acto de que padecen y que le pueda aparecer uno que otro síntoma, contaminan. Entonces, de ahí viene lo dificultoso. Por eso es notorio que cada vez que uno restringe la circulación y pide un poco de responsabilidad, especialmente para los bares, las fiestas, los bailes y demás, entonces inmediatamente baja. Lo van a notar ustedes ahora. Cuando terminen estos 14 días lo van a notar. Además hay indicadores muy interesantes en algunas partes del país, por ejemplo Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que estaban colapsados, ahora hay oferta de camas, están abriendo escuelas, ha bajado notoriamente el índice de contaminación, de contagio. Por lo tanto, creo que es un poquito más que nos falta, o sea, tenemos que ser optimistas y cuidarnos y cuidar a nuestra familia, porque muchas veces nosotros por querer llegar y abrazar a nuestros mayores, lo único que hacemos es llevarles el virus. Por eso es cuestión de criterio. El sentido común que nos enseñaron nuestras abuelas, eso es lo que tenemos que utilizar hoy. Doctor Pizzi, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Hasta pronto, Darío, a sus órdenes.